Hola, Dios te bendiga, te saluda la pastora Ana María. Recuerda que somos Altar de Oración, una iglesia de bendición. Tenemos nuestras puertas abiertas en Santiago de Cali. Si quieres un día acompañarnos, eres bienvenido y bienvenida. Hoy vamos a continuar con esta serie de de reflexiones espirituales sobre las puertas que podemos nosotros abrirle al enemigo en nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre el orgullo, una puerta que generalmente los seres humanos le tenemos abiertos al enemigo. Empecemos considerando, sí, que el orgullo en las escrituras es como el pecado inicial. Es el pecado que causó la caída de Lucifer y posteriormente la caída del hombre. El orgullo es una puerta tan sutil, pero tan peligrosa, que cuando nosotros la abrimos, le permitimos al enemigo que tenga influencia sobre nuestras vidas. En esta reflexión, nosotros vamos a examinar cómo el orgullo nos separa de Dios y nos hace vulnerables a los ataques del enemigo. Vamos a leer la palabra en el texto principal, que es Proverbios 16:18, ¿verdad? Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Altivez, soberbia, todo va relacionado con el orgullo del ser humano. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5, del 5 al 8 dice: Dios resiste a los soberbios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En la Biblia nosotros observamos, por ejemplo, en Isaías 14, del 12 al 15, cómo fue la caída de Lucifer, el diablo, Satanás, Belcebú, la serpiente antigua, por causa de su orgullo. También en Ezequiel 28:17 dice la palabra que Ezequiel dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, hablando de el diablo. En segunda de Crónicas 26:16 habla de cómo el rey Usías cayó por causa de su orgullo. Y en Daniel 4, del 30 al 37, Nabucodonosor fue humillado por causa de la soberbia. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es el orgullo según la Biblia. El orgullo bíblico, bíblico no, perdón, me expresé mal. El orgullo según la Biblia es la exaltación del yo por encima de Dios y de los demás. Vuelvo a repetir, es la exaltación del yo por encima de Dios y de los demás. Por ejemplo, es una autosuficiencia espiritual, creer que no necesitamos a Dios. Esto lo podemos corroborar en Apocalipsis 3:17. También podemos ver que el orgullo es vanagloria. Buscamos nuestra propia gloria en lugar de la de Dios. Nosotros lo vemos en Juan 5:44. También miramos que es la altivez de corazón, es mirarnos a nosotros mismos como superiores a los demás. Puedes leer en Romanos 12:13 el consejo del Señor. También la altivez puede ser una rebeldía encubierta. Hay gente que aparentemente es muy dócil, pero mentira, por dentro tiene un mar de rebeldía y esa rebeldía nos lleva a resistir la voluntad de Dios para imponer la de nosotros, como lo vemos en 1 Samuel 15:23. Vamos entonces a mirar cómo el orgullo abre las puertas al diablo. Cuando nosotros por alguna circunstancia abrimos nuestro corazón con altivez, con orgullo, con rebeldía, todo esto va unido, la soberbia, todo va unido al orgullo. Lo primero que nosotros observamos es que nos separa de la protección divina, porque Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Y por qué Dios resiste a los soberbios? Pues porque ellos quieren hacer lo que quieren y no permiten que el Señor entre en sus vidas y que el Señor dirija sus vidas, sino que ellos son primero yo, segundo yo, tercero yo, lo que yo piense, lo que yo haga, lo que yo crea que está bien, eso es. Entonces, el orgullo nace que nosotros perdamos de alguna manera la cobertura espiritual. Es como si Dios nos soltara, como hizo con Faraón, ¿sí? Que el Señor dijo: está bien, el corazón de Faraón se endureció, pues lo voy a endurecer y con el tiempo voy a tratar con ese corazón, ¿verdad? Entonces nosotros a veces el orgullo, a veces no siempre,
el orgullo endurece nuestro corazón como a Faraón y nos convertimos en faraones, ¿cierto? En faraones. Y al convertirnos en faraones, aunque escuchamos la voz de Dios como lo hizo Faraón en Egipto, que vio las plagas, vio todo lo que ocurría, y por un minuto decía, sí, eso es así, y dejaba ir al pueblo, pero luego su corazón se llenaba otra vez de altivez, de orgullo, de dureza, de soberbia, y no dejaba ir al pueblo, hasta que Dios trató con ese varón, y tuvo que dejar ir al pueblo sí o sí. Entonces, cuando nosotros entramos en este proceso de faraones, donde solamente lo que yo crea, lo que yo piense y lo que los demás vean, necesiten y lo que Dios diga, sobre todo lo que Dios diga, no me importa, nos volvemos vulnerables a ataques espirituales. ¿Por qué? Porque nos separa de esa protección. Recuerda, Dios resiste a los soberbios. Dios no quiere a los soberbios. Segundo, quiero compartir también que nos ciega espiritualmente, ¿sí? Entonces, como nos da ceguera espiritual, no podemos ver nuestras faltas, rechazamos la corrección de parte de Dios, de parte de nuestros líderes y de todo el mundo, y caemos en el engaño, porque creemos que lo que pensamos, eso es. Entonces el Espíritu Santo no puede venir con discernimiento a nuestra vida para que entendamos cuál es la voluntad de Dios santa, agradable y perfecta. Entonces imagínate el orgullo de qué manera abre puertas, pues al separarnos de la protección divina, estamos vulnerables a los ataques del diablo, ya abrimos esa puerta, ¿verdad? Nos ciega espiritualmente, pues imagínate, él entra a una casa de ciegos donde él es rey y hace lo que se le da la gana y nos hace caer en el engaño, ¿verdad? Y nos lleva a la destrucción. Recuerda que Proverbios 16:18 dice que el orgullo precede a la caída. Toda persona orgullosa y altiva un día tendrá la caída. Ejemplo, Saúl. En su orgullo y altivez, Dios lo desechó. Usías, Herodes, en su orgullo y altivez, tuvo también su deceso. Entonces, tenemos que aprender que nosotros no tenemos que permitirle al enemigo que nos invada con orgullo, con rebeldía, con soberbia, con altivez. Esto traerá destrucción a nuestra vida. Lo siguiente que quiero que miremos es las manifestaciones del orgullo en nuestra vida. El orgullo se manifiesta de diferentes formas en las relaciones interpersonales. ¿Cómo se manifiesta? Incapacidad para pedir perdón, la crítica constante, la competitividad, ¿verdad? El mirar a las personas como más pequeñas que nosotros. Entonces, en nuestras relaciones se manifiesta mucho el orgullo porque hacen y deshacen, pero nunca van y dicen y reconocen el error, ¿verdad? Y además se creen más que los demás. ¿En dónde también se manifiesta el orgullo? En el servicio. Buscamos reconocimiento de los demás. Tenemos envidia del éxito ajeno. Tenemos territorialidad, es decir, esto es mío, tú no entras aquí, ¿verdad? Y este soy yo y este es mi imperio y tú no puedes hablar y tú no puedes pensar y aquí solamente lo hago yo y mando yo y lo miro como a mí me parezca y no me interesa lo que tú piensas. Entonces, cuando en el servicio yo no pienso en los demás, sino que solamente y no pienso en Dios, en que el reconocimiento sea de Dios, sino que cuando predico busco que, wow, digan cómo yo lo hago de bien, cuando hago algo busco que, cómo yo lo hice bien, entonces estoy quitándole la gloria a Dios, ¿verdad? Y lo que te decía ahora, cuando nos da envidia del éxito ajeno y observamos a una persona exitosa y le deseamos el mal, en lugar de empezar a trabajar por nuestro éxito, que así como esa persona pudo ser exitosa, así yo también. Y ahora hablemos en la parte espiritual. Juzgamos a otros, somos bien fariseos, ¿verdad? Y confiamos en nuestras fuerzas. Entonces, de esas tres formas, perdón, me falta una, son 4, y en lo material. En la ostentación, en el menosprecio a los de un estrato más bajo que el de nosotros, la idolatría al éxito, en todo lo material, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de conducirnos, se nota el orgullo. El orgullo trae humillación a las demás personas y a veces no es humillación porque los mires mal, ni porque les digas nada malo, es tu actitud frente a la otra persona. Generalmente el orgulloso tiene tras sí, tiene rechazo hacia los demás, es egocentrista,
¿verdad? Es racista en muchas circunstancias. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cerrar esas puertas y a identificarlas hoy en nuestra vida. Voy a contarte una historia. Dice que un hombre construyó una hermosa casa con muros altos y muy fuertes y estaba orgulloso de toda su obra. Y como estaba orgulloso de toda su obra y el orgulloso no escucha consejo, rechazó los consejos del arquitecto de dejar espacios para la ventilación y para el drenaje del agua. Entonces dijo, mi diseño es perfecto, y todos los días decía, mi diseño es perfecto, pero con el tiempo la humedad se acumuló dentro de todos esos muros y los fue debilitando desde adentro. Hubo una gran tormenta y aquella muralla o aquella casa, aquellos muros altos que él construyó, que parecían una fortaleza sólida, colapsaron completamente, y los muros que debían protegerlo se convirtieron en su ruina. ¿Por causa de qué? De su orgullo, porque el orgulloso no atiende consejo, el orgulloso no se deja dirigir, el orgulloso cree que él lo sabe todo, ¿verdad? Y comete 1000 errores, y así cometa 1000 errores, sigue diciendo que él es. Por eso Dios no está con el orgulloso, Dios está lejos del orgulloso, porque él no va a atender la voz de Dios y menos la voz del Espíritu, va a tener contristado el Espíritu de Dios. Entonces el Señor lo deja, lo suelta a lo que pueda pasar en su vida. Lo suelta a su voluntad y que sea él quien construye, que cuando esté bien mal, pues podría ser que regrese. Entonces, así como este constructor, cuando nosotros le permitimos a este orgullo que entre en nuestro corazón, lo que ya les acabo de decir, rechazamos el consejo de Dios inicialmente, rechazamos la corrección de parte de Dios, rechazamos la instrucción de parte de Dios y de todas las personas. La persona orgullosa es lo peor que puede uno tener al lado, porque es tan testaruda, parece un ladrillo, es frío espiritualmente. Yo tengo una palabra para esta clase de personas. Son inanimados espiritualmente. ¿Y a qué me refiero? A que sean inanimados, a que en ellos no ocurre nada. Conocen la Biblia, predican la Biblia, pueden hasta danzar, pero dentro son inanimados. No ocurre nada, ¿sí? Con el Espíritu, ni con el Padre, ni con el Hijo. Son como muñecos, como entes espirituales que van hacia adelante y no tienen una vida abundante tampoco dentro, porque a toda hora están con una muralla enfrente, donde todo el mundo se equivoca y ellos son, ¿sí? Ellos son ellos, y fuera de ellos no hay nadie más. Entonces, en esta ilustración que les traje, entendemos que esa autosuficiencia, ese orgullo, esa rebeldía, que aparentemente nos hace ver fuertes por fuera, pero no nos damos cuenta que el enemigo está corroyendo todo por dentro. Y cuando vengan las pruebas y las tormentas de la vida, descubrimos que esa fortaleza llamada orgullo no nos puede sostener. Y llega el momento en que tenemos que volver al Señor de rodillas, pidiendo perdón, humillados. Humíllese delante de la presencia del Señor, dice la palabra, y Él los exaltará. Concluyo con esto. El orgullo trae dificultades en muchas áreas, en todas las áreas de nuestra vida. La primera es en el ámbito de nuestro hogar, en el matrimonio, porque el orgullo impide que reconozcamos errores y pedir perdón. El orgulloso siempre será él y no admite nada más. En el trabajo, porque de igual manera nos lleva a menospreciar a los compañeros, nos lleva a rechazar toda ayuda. Son personas que difícilmente trabajan en equipo, y la persona que no trabaja en equipo no sirve. En la iglesia genera divisiones y competencias ministeriales, genera rechazos, genera problemas, ¿verdad? El orgulloso genera divisiones, porque es que tristemente el orgulloso también tiene seguidores, y los seguidores son personas no orgullosas que como que admiran ese orgullo de la otra persona y lo siguen. Yo no entiendo, ¿verdad? Y entonces le forman su castillo, su imperio, y nos están dando cuenta que el orgulloso los manipula y los utiliza para su propio beneficio. El orgullo también ataca obviamente en nuestra vida espiritual,
porque nos hace confiar en nuestra propia justicia y no en la del Señor. ¿Cómo podemos cerrar esta puerta? Primero, reconocimiento, como lo hizo David en el Salmo 139, 23 al 24. Pidamos a Dios que revele esas áreas de orgullo, ¿sí? Hagámonos un autoexamen como dijo David. Examíname, oh Dios, y mira mi corazón adentro, adentro, y ve si hay caminos de perversidad. Después de que reconocemos, arrepintámonos. En Segunda de Crónicas, el Señor nos dice cómo. Segunda de Crónicas 7:14. Confesemos el pecado del orgullo. Renunciemos a la autosuficiencia, a la rebeldía, a la soberbia. Punto número 3. Humillémonos delante de la presencia del Señor. ¿Qué es humillarse? Delante de Dios es someternos a Él completamente, servir al Señor y a otros sin buscar nada más que el servicio. Recuerda que la palabra dice que cuando el Señor venga, el príncipe de los pastores venga, traerá consigo su recompensa. Cuarto, renovémonos mentalmente. Romanos 12:12 nos dice que meditemos en la palabra con humildad y sobre todo nuestra vida, y que renovemos nuestra manera de pensar cada día. Y punto número 5, dejemos que otros nos puedan corregir. Atendamos el consejo de nuestros mentores espirituales como líderes, como pastores, ¿verdad? Y no olvides, una de las puertas más peligrosas que podemos abrir al diablo, y que es la más sutil de abrir porque trata con nuestro ego, con nuestra vida, hasta con nuestra autoestima, nos hace sentir importantes, nos hace sentir únicos, es el orgullo. Y por eso es la puerta más peligrosa que le podemos abrir al enemigo, porque es muy sutil para entrar. No parece pecado, porque cuando nosotros empezamos a sentirnos autosuficientes, o como dicen hoy, empoderados, ese es el principio de nuestra separación de Dios. Hay quienes dicen, no, pero hay orgullos buenos, ¿sí? Y hay orgullo positivo. Dicen, hay un orgullo que es positivo, ese sentimiento de satisfacción, de bienestar, que surge de reconocer mis logros, mis esfuerzos personales o el de las personas más cercanas. Es autoestima, no es orgullo. Mucho cuidado. Una cosa es autoestima, una cosa es no tener temor y tener confianza personal. Una cosa es sentir que nosotros sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que no tenemos temor porque el Señor dijo que no temamos, que Él nos ayudaría y nos levantaría. Y otra cosa es soberbia y arrogancia, ¿verdad? Y otra cosa es una estimación excesiva de cómo soy yo, y esa actitud de superioridad, de vanidad, de desprecio a los demás, de arrogancia, de altivez. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? El orgulloso tiene falta de empatía, que pesar, porque no hacia las otras personas, su dolor no les interesa mucho. Entonces, la puerta que cierra la puerta del orgullo, hay una llave que cierra la puerta del orgullo, y es la humildad. ¿Y quién nos la enseñó? Nuestro Señor Jesús. Filipenses capítulo 2 dice que Cristo, siendo como Dios, nos dio un ejemplo de suprema humildad. Se descendió de su trono y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y el Señor lo exaltó, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que todo el mundo reconozca que Jesús es el Señor. Cuando reconocemos que todo lo que somos y tenemos viene de Dios, cuando dependemos completamente de Él, y cuando servimos a otros con amor genuino, cerramos efectivamente esa puerta al enemigo. No olvides, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El que se humilla será enaltecido, pero el orgulloso será quebrantado. Dice la Biblia en Proverbios 11:12, con los humildes está la sabiduría. Oremos. Dios, examina nuestro corazón como dijo David, y muéstranos si andamos por camino de perversidad, y guíanos por el camino eterno. Perdóname mi orgullo, mi altivez, mi soberbia y mi arrogancia. Perdóname por a veces hacer las cosas en mis propias fuerzas. Ayúdame a caminar con humildad. Hoy reconozco que todo viene de ti y va para ti. Señor, hoy reconozco que todo lo que soy es por ti y es para ti. Ayúdame cada día
a tener esta puerta del orgullo cerrada, porque el diablo va a intentar cada día abrir esa puerta en mi vida. Y gracias por recordarme en 1 Pedro 5:6, que me humillé pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él me exalte cuando fuere el tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia Bella, Dios les bendiga grande y abundantemente. No olvides, somos altar de oración, una iglesia de bendición. Estamos abriendo nuestras puertas en Santiago de Cali. Si tú quieres congregarte un día con nosotros, puedes escribirme en el mensaje y yo me contacto contigo. Chao, chao, bendiciones por montón.